mensaje que tiene que ver con el agradecimiento. La gratitud se ha llegado a confundir y se ha convertido ahora en una especie como de mezcla. Nosotros generalmente agradecemos por cosas que necesitamos o por cosas que nos llegan. Y pues tristemente nos damos cuenta que oramos más por lo material que por lo espiritual. O sea, nos hemos llegado a convertir el día de hoy, y digo en términos generales, no nada más, sino es una globalización de lo que es el agradecimiento, de que ahora nosotros pensamos de otra manera. Y pues agradecemos por lo que recibimos. Pero también si no está en nuestro corazón y lo practicamos, no vamos a ser agradecidos. Y nosotros nos damos cuenta muchas veces que las personas pues no sabemos ser agradecidas. Somos agradecidos cuando nos acordamos o somos agradecidos por ciertas cosas, pero no somos agradecidos de la manera en que Dios quiere que seamos agradecidos. Y como suele suceder, lo que nos hace cambiar son los apuros, las pruebas, los pesares, los tormentos, los martirios, las circunstancias, las tribulaciones, generalmente es lo que nos hace cambiar. Y es cuando nosotros volteamos nuestros ojos al Señor, dándole a entender que verdaderamente queremos ser agradecidos y que reconozcamos que es una actitud que ya está en nosotros. Pero tristemente nos damos cuenta de que no somos realmente agradecidos. Vamos a ver una carta que viene de Pablo a los Colosenses. Pablo escribió la carta a los Efesios, a los Filipenses y a los Colosenses, estando preso en Roma durante su primer viaje misionero a esa ciudad. Pablo nunca había visitado Colosas. Él se sorprendió cuando llegó una persona que fue Epafras, llegó precisamente a visitarlo a la cárcel, a decirle que iba de la iglesia de Colosas, y Pablo no sabía. Entonces Epafras pues se ha de haber convertido cuando Pablo estuvo 3 años ministrando en la iglesia de Éfeso. Entonces Pablo también recibe esa información que trae Epafras de una nueva doctrina, una nueva filosofía que habían llegado a predicar precisamente ese lugar, una filosofía que posteriormente se conoció con el nombre de gnosticismo. Esto es el conocimiento, ¿sí? Pero se llegó a tal grado que buscaban hacer una religión en base al sincretismo, esto es unir lo que ellos sabían de principios cristianos con el tema del conocimiento. Pablo tuvo que ser muy fuerte en su carta para advertir que no había tal religión, sino que lo que él en la carta está estableciendo es que Cristo era el único Dios. ¿Por qué? Porque estas personas establecían, o esta falsa enseñanza le atribuyó a Cristo una ubicación subordinada a la verdadera deidad y desestimó por completo su obra redentora. Entonces el gnosticismo insistía en que entre un Dios santo que estaba en el cielo y en la tierra había un ejército de seres intermedios que podían actuar en nombre de las personas para encontrar la santidad y la salvación. Mencionaba a los ángeles y entre estas personas mencionaba a Cristo. Pablo tuvo que ser muy firme para echar abajo esa doctrina y establecer que el conocimiento pleno de Dios estaba en Jesucristo. Entonces, por medio de esta carta de Pablo a los Colosenses, Pablo muestra que Jesucristo ocupa el primer lugar en todo y que la prioridad suprema de todo cristiano sería
reflejar en él el carácter de Cristo. Entonces, a través de esta carta Pablo dice, no, nosotros debemos entender que Jesucristo ocupa el primer lugar en todo. Y la prioridad suprema de todo creyente es reflejar el carácter de Cristo en todo lo que haga, desbaratando cualquier viento de doctrina falsa, cualquier herejía que suponía dejar a Cristo como si fuera parte de las mismas personas, de los mismos seres que tenían que podían interceder, delante de Dios. Entonces, vamos a Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 15 y 16 en la Reina Valera. Esta es la respuesta de Pablo, es una de las respuestas de Pablo a estos falsos maestros. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, ¿cuáles son las maneras en que Cristo es único e insuperable? Aunque Pablo nos hace aquí una relación, una lista, que no es exhaustiva, no es muy grande, sí nos ofrece los puntos más importantes de lo que es Jesucristo. Jesús es la encarnación del Dios Todopoderoso, el creador eterno de todo lo que existe y el que sustenta todas las cosas. Él es el primero en haberse levantado de los muertos para nunca volver a morir. Él es el único Salvador del mundo. Él es el vencedor sobre todos los principados y las potestades. Él es el Señor de la vida que ha prometido volver triunfante, el galardonador generoso de todo nuestro servicio fiel. Él es el amo en el cielo. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo y lo que podemos ver en estos versículos, Él es la encarnación del Dios Todopoderoso. Jesús vino a la tierra encarnado, el Dios encarnado, y vino a cumplir una misión por medio de la cual todos nosotros recibimos la salvación. Él es el creador eterno de todo lo que existe y el que sustenta todas las cosas, y nosotros lo vemos desde el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Él es el primero en haberse levantado de los muertos para nunca volver a morir. Vemos que Jesús resucitó a 3 personas, pero estas personas se volvieron a morir. Y Él fue el primero en que resucitó para no volver a morir. Además, Él es el único Salvador del mundo. El amor de Él por la salvación de todos los hombres se hace manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Damos testimonio precisamente de esa salvación. Él es el vencedor sobre todos los principados y todas las potestades. No hay nada que pueda vencerlo a Él. Él es el Señor de la vida que ha prometido volver triunfante. También es el galardonador generoso de todo nuestro servicio fiel. Todo lo que nosotros hagamos en el nombre de Jesús, todo lo que hagamos para Él en su nombre, todo tiene un galardón en el cielo. Y también Él es el único amo del cielo. Ahora, nosotros como creyentes también tenemos un papel importante. Estamos arraigados en Cristo, estamos vivos en Cristo, estamos escondidos en Él y también estamos completos en Él. Por lo tanto, es absurdo que vivamos en rebelión a Él, como si no existiera o como si nos fuera permitido dividir nuestro corazón y ser leales a otros. Entonces, Cristo demanda de nosotros lealtad, demanda de nosotros fidelidad. En esta carta de Pablo a los Colosenses nos hace ver precisamente lo que es el que nosotros estemos arraigados en Jesús, que estemos vivos en Él, escondidos en Él,
que estemos completos en Él. Es algo que para nosotros muchas veces nos cuesta trabajo entender, porque Él nos está hablando de un término espiritual. Nosotros a veces queremos aplicar todo a lo que entendemos y creemos desde una manera racional, pero lo espiritual no es posible verlo con los ojos naturales. Por eso nosotros cuando recibimos a Jesús, recibimos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene ese trabajo precisamente de revelar las cosas que nosotros no alcanzamos a entender. Ahora, todo esto se fortalece mediante la relación que nosotros debemos tener con Cristo. Si nosotros no tenemos una relación con Cristo, no podemos nosotros escuchar lo que el Señor quiere decirnos. Y esta relación no es sentarnos a estudiar la palabra. Muchas veces nos sentamos a estudiar, tomamos notas y lo que buscamos es compartirlo con alguien. Pero necesitamos un tiempo dentro de la agenda de nuestro día, un tiempo a solas con el Señor, donde podamos ver un versículo, pero más que nada dar tiempo para poder escuchar lo que Él nos quiere hablar. El Señor siempre nos quiere hablar, pero nosotros a veces por lo que hacemos, pues no lo escuchamos, lo dejamos con la palabra en la boca, pero el Señor siempre tiene ese interés de hablarnos. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, vivimos en Cristo, completos en Cristo, escondidos en Él, es absurdo que queramos estar en rebelión contra Él. Es absurdo que queramos dividir nuestro corazón, mitad para Él y mitad para lo que nosotros queremos. Ahí estamos siendo leales a otros, no estamos siendo completos en Él. ¿Por qué? Porque vestidos en su amor y en su paz, nosotros estamos siendo equipados para ser de Cristo el primero en cada área de nuestra vida. Cada área de nuestra vida debe estar sometida, sujeta a Cristo, para que nosotros podamos avanzar y podamos entender. Más que nada lo que se trata es que nuestra vida cambie, que nuestra mentalidad cambie, que la forma de ver las cosas cambie, que no estemos sumidos como antes veíamos las cosas. El Señor quiere que vayamos avanzando, que vayamos teniendo un crecimiento espiritual que nos lleve precisamente a entender los misterios que tiene la Escritura, palabras que nos edifican. Por eso decimos, yo recibo la palabra del Señor, pero también yo la practico. Dice la Escritura que no debemos ser solamente oidores de la palabra, no debemos nada más estar escuchando la palabra porque se está perdiendo. La palabra que recibimos debe quedar sembrada en nuestro corazón para que nosotros podamos practicarla, ponerla por obra y entonces se dé ese cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver, pero también es un cambio que se va a notar o se va a transformar ¿en qué? En nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Ahora, también en este libro de Colosenses, Pablo habla de abundar en acciones de gracias. Y vamos al capítulo 2 y leamos lo que dice en estos versículos de nuestra relación con Cristo y de lo que eso significa. Dice en el versículo 6 y empieza: por tanto, es la versión Reina Valera, por tanto. Y eso significa, cuando la Biblia dice por tanto, significa con base en lo que acabo de decir, con base en lo que acabo de decir, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así que Pablo les recuerda a los creyentes de Colosas quiénes son y dónde están. Y también el hecho de que con eso deben abundar en acciones de gracias. Abundar en acciones de gracias. Y pensando en esto, yo les preguntaría, ¿podrías decir que tú eres una persona agradecida? No me contesten. ¿Dirías de todo corazón que eres una persona agradecida? ¿Que reconoces que Dios es la fuente de todo? ¿Que reconoces el hecho de que toda bendición que recibes según la Escritura proviene de Él? La verdad es que una persona realmente entregada es una persona agradecida. Y nosotros lo vemos. Hay muchos creyentes que son gruñones. Gracias a Dios aquí no tenemos creyentes gruñones. ¿Sí? Su actitud no es amable. ¿Por qué?
porque no son agradecidos. Entonces, consideremos lo que Pablo dijo en cuanto a quiénes somos en Cristo y por qué debemos estar muy agradecidos por lo que Dios nos da. Vamos a leer de nuevo lo que dice el versículo 6. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, como Salvador personal y Señor de tu vida. Partiendo de esa base, dice aquí, esto es lo que ha pasado en tu vida y lo que deben esperar. Dice, andad en él. De modo que es evidente, según la palabra de Dios, que Él quiere que tengamos un corazón agradecido. Y pensando en todo esto, ¿cuál es la clave para una actitud que rebose de gratitud hacia Dios? ¿Cuál es la clave? Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Lo que dice es que cuando recibes a Jesucristo como Salvador personal, hablamos del por qué debemos ser agradecidos. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, no lo recibimos porque nosotros hicimos algo. Realmente no hicimos nada. Cuando lo recibimos no hicimos nada, ¿sí? No se basó el hecho en que habíamos hecho algo para recibir a Cristo. No fue consecuencia de un acto de nosotros el recibir a Cristo para la salvación. Vamos a Efesios, capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 4 al 8. Voy a venir de este lado porque está más fresco. Ahí está muy... Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, por amor, por su voluntad es que Él nos escogió, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lo que está diciendo aquí la palabra es que Él te escogió, Él te escogió. Él escogió a cada uno de nosotros. Él nos escogió. Y fíjese lo que dice Salud, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo fuimos escogidos por Él. Y nadie puede jactarse de ser salvo. Nadie. A lo mejor alguien dice, oye, la Biblia dice que es necesario tener fe. Y yo tuve suficiente fe para salvarme. Pues sí. Pero la Biblia también dice, ahí en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se sienta superior por las obras que ha hecho. ¿Por qué? Porque la salvación no viene de uno mismo, ni tampoco la fe. Se trata de un don de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a cada creyente, a cada uno de nosotros, el don de la fe. Dios nos ha dado ese don, el don de la fe. Y entonces lo que dice la Escritura es que todos nosotros, los que hemos recibido al Señor, a Jesucristo, tenemos entonces que andar con Él, andar en Él. Así que nuestra relación es una relación que ha sido sellada. Es una relación que está sellada en el momento en que cada uno de nosotros creímos en Jesucristo como Salvador personal de nuestra vida.
fuimos sellados como hijos de Dios. Y solo eso debería producir suficiente gratitud en nosotros mientras estemos aquí en este planeta. Solamente eso. Solamente de que fuimos sellados como hijos de Dios. Pero no solo eso, también dice que después de haber creído en Él como Salvador, ahora podemos andar en Él, podemos andar en esa relación y podemos tener esa clase de relación estrecha con Jesucristo, quien no permite que nosotros nos mantengamos igual. Él siempre está trabajando para que nuestra vida cambie, para que Él siga trabajando en ella y que nosotros nos comportemos como personas agradecidas. En Colosenses 2, 6, 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Esa es una persona que abunda en acciones de gracias, y hay algo que es muy evidente en su vida. Una persona agradecida siempre se nota. Es algo especial cuando una persona es agradecida. Pero hay que notar también, una persona que no entiende la palabra de Dios y una persona que, digamos, es un creyente nominal, o sea que de vez en cuando asiste a la congregación y no entiende la palabra, ¿sí? Pueden decir ambos que están agradecidos, pero agradecidos ¿por qué? Generalmente nuestro agradecimiento siempre se refiere a que estamos vivos, a que tenemos salud, a que tenemos trabajo, a que tenemos una casa, a que tenemos un vehículo. Nuestro agradecimiento siempre va en función de unas listas de cosas que están enfocadas más en las cuestiones materiales y pasamos por alto lo que es verdaderamente valioso, el agradecimiento por lo que Dios nos ha dado. Porque si preguntamos, ¿por qué estamos agradecidos? Bueno, pues la mayoría vamos a mencionar primeramente por la salud, por la familia, por nuestros hijos y así por el estilo. Pero pensemos en lo que verdaderamente significa estar agradecidos. Yo no digo que no estemos agradecidos por eso, por nuestra casa, nuestra esposa, esposo, nuestros hijos, la vida, nuestros nietos, la salud. Claro que sí. Pero debemos ser agradecidos por lo que Dios ha establecido en la palabra. Y que nosotros entendemos. Primero, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Eso es algo muy importante. Fuimos escogidos. Ya estaba diseñado un plan para que nosotros aceptáramos a Cristo. ¿Y alguna vez alguno pensó en agradecerle a Dios por eso? Además, otra cosa, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. ¿Y por qué es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida? Porque es quien nos va a capacitar y nos va a dar dirección para poder hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es el Espíritu Santo el que va a trabajar en nosotros. Otra de las cosas es que estamos seguros eternamente. Una vez que nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, nadie puede borrar eso. Nadie puede borrar el nombre de nosotros en el libro de la vida del Cordero que está en el cielo. Nadie puede borrar el que nosotros hayamos aceptado. Es una seguridad eterna. Otra de las cosas que también nos da, otro privilegio, es que nosotros tenemos los dones del Espíritu.
Cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de cada uno de nosotros, ¿qué hizo? Que conociendo la vida perfecta de cada uno de nosotros, nuestra forma de ser, nos dio dones. Y Dios nos ha dado esos dones y nos ha capacitado precisamente para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y no es algo que nosotros hacemos, sino es algo que Él hace en nosotros. Otro de los beneficios es que tenemos una relación estrecha con Dios. Y sí podemos entender lo que esto significa, tener una relación estrecha con Él, que podemos hablar con Él, que podemos escucharlo, que podemos orar a Él, levantar nuestras oraciones, que Dios puede trabajar en nuestra vida, que puede hacer todas las cosas que están implícitas en nuestra relación personal, que satisface toda necesidad y todo deseo de nuestro corazón. Pero esto es algo que el Señor hizo también. Y asimismo también nos ha dado paz. Hay personas que no son creyentes y no tienen paz. Y hay personas que son creyentes y no tienen paz. Y esto es falta de tener una relación más profunda con el Señor. Y estar agradecidos por todo lo que Él está haciendo y todo lo que Él hizo ya en lo que dice la Escritura. Tenemos el privilegio de la paz con Dios. ¿Por qué? Porque es paz que Dios trae a nuestro corazón. ¿Y cuál es la prueba final de todo esto? Que cuando alguien se enfrenta a la muerte, sabiendo que en cualquier momento podría acabarse todo, entonces ya no dice, pues creo más o menos. O tiene paz o no la tiene. O tiene seguridad de lo que la Biblia dice, ausente al cuerpo y presente al Señor, o no la tiene. Y ya no puede dudar al respecto, porque es algo donde ya después no hay vuelta de regreso. También tenemos el amor incondicional de Dios. Y esto también es algo que nos hace pensar que en todo momento Dios nos ama de manera incondicional. Él no nos pide algo, no nos condiciona para que nosotros podamos sentir su amor. Él no nos ama si hacemos una cosa, si no la hacemos. Él siempre nos ama. Independientemente de lo que nosotros hagamos, Él nos ama. Y punto. Inclusive cuando nosotros nos equivocamos, cuando cometemos errores o cuando pecamos, Él también nos ama. ¿Y por qué no nos detiene cuando estamos en pecado? Porque Él nos da el privilegio de ser lo bastante sabios para saber que debemos andar en obediencia y debemos corregir el camino, pero nos ama igual. ¿Y por qué causa tanto dolor cuando nosotros desobedecemos? Causa dolor porque Él también nos ama. Si Él no enviara suficiente disciplina, nosotros seguiríamos viviendo en pecado. Esto no quiere decir que Dios castigue. Él permite que las cosas sigan, pero tiene un plan, tiene un objetivo, que entendamos que la disciplina es parte de su amor. Y todo eso es una expresión de amor para con nosotros. También tenemos que su presencia para nosotros está libre momento a momento. Al levantarnos en la mañana, Dios está con nosotros. Cuando abordamos el vehículo, Dios está con nosotros. Nosotros despertamos en la presencia de Cristo. Él siempre está con nosotros. Esa presencia es un don de Dios también para nuestra vida. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, Señor, quiero agradecerte solamente porque puedo estar en tu presencia? Quiero agradecerte, Señor,
por vivir en tu presencia y quiero darte las gracias también por la provisión que tienes para mí. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido suplir nuestra necesidad. Y ninguno de nosotros podemos prometerle eso a nadie. ¿Quién puede prometerle a alguien suplirle todas sus necesidades? Nadie. Nadie tenemos esa capacidad de suplir las necesidades a todos. Hay personas que porque tienen dinero, tienen los recursos, dicen yo puedo suplir las necesidades de cualquiera, no es cierto. Porque una necesidad espiritual no la puede suplir. Una necesidad muchas veces emocional no la puede suplir. Entonces solamente Dios es el que puede suplir cada necesidad nuestra. Y ahora pensemos en otro de sus beneficios, su promesa de protegernos. Y aquí pues es difícil que todos sepamos esto, yo creo que lo vamos a saber hasta que lleguemos al cielo. Y en donde vamos a entender muchas cosas que hoy no entendemos. Pero ninguno de nosotros sabrá exactamente cuántas veces el Señor nos ha protegido. Nos ha protegido de un accidente, nos ha protegido de una enfermedad, nos ha protegido, Señor, de un contagio, nos ha protegido de una contaminación, nos ha protegido de algún mal o de lo que sea. Jamás vamos a saber, porque a veces nosotros vamos tan rápido en nuestra vida que no nos enteramos siquiera de lo que el Señor nos ha librado. Pero el hecho es que siempre Dios nos protege. Siempre nuestra vida está en sus manos y su protección está sobre cada uno de nosotros. Y ahora también tenemos la promesa de una resurrección corporal. Tenemos la promesa de tener un cuerpo cuando lleguemos al cielo y la promesa de reconocernos en el cielo. ¿Y esto de dónde viene? Viene de Dios también. ¿Y alguien podía hacer esto? Definitivamente que no. ¿Cuántos quisieran vivir en una casa mejor? ¿Cuántos quisieran vivir en una casa mejor? Un lugar más grande a lo mejor, o en otro lugar de donde viven. Si alguno pudiera escoger, a lo mejor diría, bueno, si no tengo que pagar nada, yo diría ¿dónde? ¿Verdad? Pero si hay que pagar, bueno, pues hay que pensarlo. Pero Dios es maravilloso. Todo en cuanto a Él es perfecto. Nada está a la mitad. Nada lo deja colgado, nada lo deja desenganchado, nada lo deja desprendido. El Señor todo lo que empieza lo termina. Y Él dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. Nuestra morada está en el cielo. Y si me fuere, os prepararé el lugar, y lo he hecho. Vendré otra vez y los tomaré para mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis, que nosotros también estemos con el Señor. Y de todas las cosas físicas, de todo aquello que nosotros podemos tocar, que podemos ver, que podemos sentir, hay una cosa por la cual debemos estar más agradecidos que por todas. Y es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí descubrimos quién es Él. Descubrimos cuán benditos somos nosotros, que tenemos su palabra, que la tenemos en su idioma. Imagínense que la tuviéramos en ruso, pues aquí solamente algunos del extremo derecho la entenderían. Sí. Entonces, hemos mencionado algunas cosas por las cuales nosotros debemos estar muy agradecidos y con las que nosotros prácticamente no tuvimos nada que ver.
Si se dan cuenta, todo esto viene de parte de Dios. Es la provisión del Señor para nosotros. Lo primero es que fuimos escogidos. Fuimos escogidos por Él. Y no tiene nada que ver, salvo aceptarlas. Debemos aceptarlas y estar agradecidos por todo esto. Porque es lo que trae precisamente el cambio a nuestra vida. ¿Cómo podemos ser gruñones? Porque no abundar en gratitud al pensar que Dios ha hecho todo eso por nosotros. Cuando minimizamos el valor de lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho por la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque cada creyente tiene el privilegio de disfrutar todo lo que Dios ha dicho. Y una verdadera prueba de la relación de una persona con Dios es si es agradecida o no. Si esta persona, salud. Y no es simplemente dar gracias, sino es estar agradecidos por lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Y hace que nuestra vida siga adelante, que nosotros no podemos contenernos. Y también es difícil pensar que alguien no esté dispuesto a compartir su fe. ¿Por qué? Porque todos tenemos cosas que contar. Todos tenemos cosas que aumentan la fe de cada uno de nosotros, que confirman la fe por los milagros, por los favores, por las misericordias que recibimos de Dios cada día. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento profundo de lo que Dios es, de lo que Dios nos da. Tenemos el mensaje más maravilloso que el mundo haya escuchado o que escuchará jamás. La vida de cada uno de nosotros es un testimonio tan grande y tan profundo, que es una prueba de fe para el que lo escucha. Nadie ha tenido una vida fácil, nadie ha tenido una vida sencilla. Todos hemos pasado por situaciones. Obviamente, cuando nosotros pasamos por esa situación, pues pensamos que era lo más terrible que nos pudo haber pasado. Y a lo mejor así fue. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y pasamos esa etapa. Y hoy le damos gracias a Dios. Le damos gracias a Dios porque podemos verdaderamente estar de pie y reconocer todo lo que Él nos ha dado, que no son las cosas materiales, que son las cosas en las que nosotros no hicimos absolutamente nada para poder recibir la salvación. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean cómo se sienten sus hijos en la escuela. Sí, pero es un ejercicio sencillo. Es un ejercicio sencillo. Es una prueba amistosa. Y es en serio. Bueno, aquí como son poquitos, pues ya se pueden. No, no es cierto. A ver, licenciado, para cada uno. Yes, claro que sí. Adelante. Sí, a ver. Son individuales, Son individuales. Sí. Lo que van a hacer es poner sí o no. No pueden poner las dos en los dos cajones, ¿ok? Sí o no, ni tampoco punto 5 y punto 5, ¿ok? Es sí o no. Y la idea es, yo les voy a dar las características ahorita, sí.
Ok, vamos a ver, esas son las razones para nosotros saber si somos personas agradecidas, ¿no? Agradecidas en toda la extensión de la palabra, ¿ok? Vamos a ver, el número 1 dice, es una actitud positiva. Tener un corazón agradecido quiere decir que no podremos evitar tener una actitud positiva. Simplemente veamos lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Si yo tengo una actitud positiva, le pongo una palomita en el cajón que dice sí. Si no la tengo, le pongo que no, ¿verdad? Esto es, al final vamos a recogerlos y vamos a hacer una evaluación psicológica. No, no es cierto. No, esto es para cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces, una actitud positiva. Si tiene un corazón agradecido, deben tener una actitud positiva. Esto es ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. O sea, no verlo nada más así como algo sencillo, sino reconocer que verdaderamente Dios está haciendo algo importante en nuestra vida. ¿Sí? ¿Perdón? Número 2, ser consciente de la presencia de Dios. Si nosotros tenemos un espíritu agradecido, seremos conscientes de la presencia de Dios, porque sabe que Él es quien trabaja, o sea, sabemos que Él es el que trabaja en nuestra vida, creando las cosas que nosotros disfrutamos. Y quizás apuros, dificultades, dolor, pero somos conscientes de que Dios está ahí y que nos ayuda a avanzar. O sea, a pesar de dificultades, nosotros reconocemos que la presencia de Dios está y nosotros estamos ahí. El tercero, que es yo creo el más fácil para todos, van a poner que sí, un espíritu humilde. La persona que tiene un corazón agradecido es una persona que tiene un corazón humilde, porque reconoce que todo lo que tiene es de Dios y nada es suyo, y que es la fuente de toda cosa buena que viene a su vida. Quiere decir que tiene un espíritu humilde. El 4, una actitud de tranquilidad. Una persona que abunda en gratitud es una persona pacífica. Yo creo que aquí también todos son pacíficos. Por eso estamos en el Pacífico, es la perla del Pacífico. ¿Por qué? Porque ha puesto su confianza precisamente en Dios y ve cómo trabaja en su vida. Es una persona que está bendita en muchas formas. Es consciente de eso, porque vean, hay gente que es muy bendecida y no se da cuenta de eso, y por tanto no es agradecida. Hay gente que tiene tanta bendición que no lo reconoce y por tanto no da gracias, no es agradecida. 5, que esto también, yo creo que todos me ponen que sí, amable con los demás. Cuando alguien tiene un espíritu agradecido es alguien que es amable con los demás. Si nosotros tenemos un corazón agradecido, seremos amables con los demás. Y siempre, ¿qué puedo hacer por él? ¿Qué puedo hacer por ella? ¿Cómo podré ayudar a esa persona? Son preguntas que nosotros nos hacemos generalmente para mostrar que somos amables. Aquí está otra que sí me consta, que sí es la 6, que es generoso. Ser generosos, reconocemos lo que Dios hace por nosotros y su gratitud hacia Dios hace que seamos personas generosas. ¿Qué es? Que nos hará buscar la forma de ayudar a alguien más, de buscar la forma de mostrar su gratitud. Y nosotros, digo aquí en lo particular, nosotros hemos visto que Dios en nuestra vida, me refiero a Lupita y a mí, desde que nosotros entendimos que ser agradecidos es algo que es importante para nosotros, también Dios nos ha motivado a querer hacer algo siempre por alguien más.
cuando nosotros a menudo retenemos las cosas, cuando lo que debemos hacer es dar gracias a Dios por eso y entregarlas. A veces queremos tener tanto las cosas aquí en nosotros, ¿sí? Que llenamos cuartos o llenamos cosas hay cosas que no tienen ningún valor. Pero cuando las entregamos, nosotros vemos que algo nuevo viene. Cuando nosotros entregamos lo que tenemos, Dios ya tiene listo algo para sustituirlo. ¿Sí? Ya tiene algo listo para sustituirlo, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Ya sea dinero, ropa, lo que sea, lo que entreguemos. Y Dios nos volverá a dar a cambio algo, porque esa es la generosidad de Dios. Cuando nosotros podemos ser generosos, Dios también muestra esa generosidad. Nada más aquí hay que tener cuidado. Yo voy a ser generoso porque voy a esperar que Dios me devuelva. No, ¿sí? Nosotros debemos ser generosos sin esperar nada a cambio. El 7 va un poco de la mano con esto, que es ser desprendidos. Dios quiere que seamos generosos siendo desprendidos, o sea que podamos compartir lo que tenemos. En realidad, lo que hacemos lo tenemos que hacer con gozo. Hay veces que sí queremos compartir, pero no lo queremos compartir con gozo, o sea, lo compartimos condicionado. Una persona agradecida es algo que está directamente en cada uno de ustedes y fluye de una manera natural, fluye de una manera, nosotros damos testimonio de eso, porque sabemos que ustedes tienen un espíritu agradecido, un espíritu de gratitud. El 8. Una persona que es agradecida es una persona expresiva. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Si alguien tiene una actitud de gratitud, siempre se nota, no que ande grijacta de que está haciendo esto o lo otro. Lo que hace es decir, porque Dios ya le ha mostrado cuánto lo puede bendecir. Que no reconocemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no creo que a nosotros nos guste, o a muchos de nosotros, si esto no sirve, mira lo que hizo aquella, mira lo que hizo aquel. No, va a ser cordial. ¿Por qué? Porque tiene un corazón que agradece. Y no hace falta hacer mucho para conmover el corazón de una persona agradecida. Porque así son las personas agradecidas. El 10, contagioso. Este concepto de lo que es contagioso, todos conocemos a personas que al verlas nos hacen sonreír. Amén. 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 Hay personas a las que nosotros vemos y solo pensar en ese tipo de personas nos hacen sonreír. Así como hay otro tipo de personas en las que pensamos y pues no sonreímos, ¿no? Y es que hay algo en ellos que es contagioso. Es cuando tú llegas y ves a alguien y vas y le estrechas la mano directamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Sí? Cuánto gusto de verte. Pero afuera, no es cierto. Entonces, en el fondo es Jesús que está en ellos. Y hay cosas que nos agradan de las personas contagiosas. Son personas que son así como chispas, que son explosivas, que son tan luminosas, vamos a decir así, que lo que están mostrando es el corazón que tienen y a Jesús en él. Y hay una conexión cuando dos personas agradecidas se encuentran. Hay cordialidad, franqueza, nobleza, libertad, porque una persona agradecida está arraigada en Cristo, está fundada
en Cristo y el amor de Cristo se manifiesta en esa persona. El perdón de Cristo está en ella y también la comprensión está en dicha persona. El 11, esa persona estará motivada. Alguien agradecido también está motivado. Motivado para dar, para compartir, para servir, para todo lo que hace. Es una motivación también que contagia. El 12, asimismo tendrá un espíritu de servicio, porque quiere ser usado, quiere dar de sí mismo, quiere hacer lo que Dios quiere que haga. Es una persona agradecida que tiene un espíritu de servicio. Y por lo tanto, esta persona agradecida tiene un nivel alto de fe. La gente con un espíritu de servicio tiene un nivel alto de fe. ¿Por qué? Porque ven a Dios trabajando en sus vidas una y otra vez y miran lo que están haciendo. Sencillamente es parte de su manera de pensar. Podríamos decir también que son personas fructíferas. Una persona con un corazón agradecido quiere entregarse, quiere involucrarse, quiere que Dios la use, no quiere sentarse por ahí y buscar siempre algo para sí mismo. Es una persona que solamente quiere beneficios para sí. Yo voy a ayudar si tengo este beneficio. Yo voy a dar servicios si tengo este beneficio. Pues qué caso, ¿sí? Una persona fructífera es la que quiere entregarse, quiere involucrarse, quiere que Dios la use. Y el último es una persona que estará gozosa. Una persona agradecida. ¿Saben una cosa? Es una persona que todo puede estar mal en su vida, todo. Pero de algún modo hay un gozo en su interior. Una persona que está enfrentando una situación difícil, una situación triste, una situación de dolor. Pero no solamente es alegría, sino un gozo, un gozo. Y el gozo es esa actitud indescriptible que sin importar lo que suceda, hay una efusión positiva, una efusión y un derramamiento de gratitud, porque Dios está trabajando en su vida. Muy bien. Ahora, sin ver las hojas ajenas, sin copiarse, revise cada uno la suya y vean cómo les fue. Señalaron todas las cosas que son ciertas para cada uno de ustedes, le pusieron una marca o les dio miedo hacerlo. Y lo que hay que hacer es, pues, decirle al Señor, de veras estoy agradecido por lo que tú has hecho en mi vida. Estoy agradecido por lo que haces por mí. Y donde hay duda o donde hay un no, bueno, pues ponerse a trabajar en esa área de su vida. ¿Sí? Yo espero que todos hayan salido positivos y que nosotros entendamos el privilegio que tenemos para disfrutar de la verdadera relación con Cristo. Porque esto es lo que demuestra si somos agradecidos o no. Vamos al último pasaje de la Biblia, de este mensaje. Que lo tenemos en Filipenses, ahí abajito, Filipenses 3, del 8 al 14. Dice, es Pablo también que nos da un ejemplo, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo lo que nos dice aquí es que a veces nuestras fortalezas, nuestras riquezas terrenales
más grandes se convierten en nuestras debilidades, porque hacen que perdamos nosotros nuestra vista del Señor. Pero Pablo reconoció eso, y por todo lo que él tenía y lo que él sabía, lo estimó como basura. ¿Por qué? Dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nada es tan importante que el tener esa relación con Cristo. El 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así es que Pablo nos da un ejemplo de que él todo lo que hizo, todo lo que tenía, todo lo que aprendió, todo lo consideró como basura por alcanzar a Cristo. Él se involucró tanto con el Señor que su vida fue un ejemplo. Y tan ejemplo que Dios lo inspiró para escribir sus cartas, sus epístolas. Y en esta epístola a los filipenses el tema central es el gozo que él nota del pueblo de Filipos, un gozo que él nos transmite. Y también dice que, como todos nosotros que estamos en una carrera y que no hemos alcanzado la meta, pero que prosigamos en ese esfuerzo, que prosigamos en esa lucha por alcanzar la estatura del varón perfecto. Dice, no lo he alcanzado ya, pero prosigo a la meta. Y Dios quiere en esta tarde motivarnos, que nosotros prosigamos a la meta, que seamos agradecidos precisamente, no en las cosas materiales, sino en lo que Dios nos ha dado. El que ya fuimos escogidos, el que estamos en su presencia, el que podemos nosotros estar seguros que el Señor nos protege todos los días, en que hay un cuerpo también que nos va a dar, un cuerpo resucitado que no va a ser corrupto. Todo eso es lo que Dios nos está dando. Y son las cosas por las que nosotros debemos estar agradecidos, porque las cosas materiales se terminan, las cosas materiales se van. Es cierto que las cosas van y vienen, pero lo que es eterno está en el cielo. Nuestro nombre, el nombre de cada uno de ustedes ya está escrito en el libro de la vida. Y ese nombre nadie lo puede borrar. Las promesas de que Él va a volver también están presentes. Y es una garantía para nosotros de seguir creyendo y estar confiando en Él. El segundo regreso de Cristo viene para darnos esa vida eterna. Y nosotros debemos estar confiados y seguir cada día luchando, prosiguiendo esa meta, sin olvidarnos de que la prioridad, como veíamos al principio, es Jesucristo en nuestra vida. No debe haber nada más importante en nuestra vida que Él. Nada debe movernos hacia un lado o hacia el otro. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Él es el que ofreció su vida por nuestra salvación. Es algo de lo que nosotros pocas veces damos gracias. Y obviamente también darle gracias porque de esto viene lo otro. El que nosotros podamos ser benditos. Benditos con una familia, benditos con un matrimonio, benditos con nietos, benditos con padres, benditos con amigos y benditos con esta familia en donde Dios nos ha unido en el Espíritu para que tengamos unidad y gozo y disfrutemos de lo que el Señor ha establecido. Si nosotros recordamos lo que sucedió en Génesis, Dios primero creó todas las cosas y después creó al hombre para que disfrutara lo que ya había creado y que se multiplicara y que sometiera todas las cosas que tenía bajo su mando. Entonces debemos aprovechar también, dar gracias al Señor por lo que ha hecho y por lo que podemos disfrutar de las cosas materiales, pero primeramente lo que Dios ha establecido por medio de su Espíritu Santo. Vamos a orar.